vamos a pasar a una nota muy interesante. Vamos a hablar sobre un documento que se escribió sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en Santa Fe, en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo. Vamos a hablar con los integrantes de la ONG que se llama Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Entonces, estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Facundo Peralta y Liana Sorgentoni. ¿Cómo están, chicos? Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos allí? Bien, bueno, me gusta esta simultaneidad. La verdad que es la primera vez que tenemos una nota de este tipo así con dos personas al aire. Beba es mi nombre. Bueno, quería que me cuenten un poco de qué se trata este documento que ustedes difundieron para, bueno, hablar sobre los derechos de las personas LGBT, como decía, en este contexto de COVID-19, en el que, más allá de todas las vulneraciones que tienen que recibir a diario, bueno, ¿qué ocurre en esta etapa? Bueno, este es un documento que escribimos cuatro personas, Ujú. mi compañera acá, Liliana Sorgentoni, Alejandra Rojas, Victoria Bruch y bueno, yo, Facundo. Lo hicimos de alguna manera tratando de reflejar la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ, y fue un documento que fue elevado a la Subdirección de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que cuenta con 12 relatores especiales y expertos independientes que van abordando diferentes temáticas y bueno, el nuestro particularmente estuvo dirigido al experto independiente en orientación sexual e identidad de género. Bien. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas que tienen que enfrentar toda esta comunidad de la LGTBIQ en términos de pandemia? Bueno, para nosotros la situación o la conclusión a la que llegamos es un poco preocupante, sobre todo en las etapas más rígidas del aislamiento social preventivo y obligatorio. El Estado provincial llegó de alguna forma tarde, podríamos decir, en muchos aspectos, en otros directamente no accionó, como es en el caso de las medidas que promueven la no discriminación, digamos, no se Ujú. detectó ninguna medida en ese sentido. Y en el caso de la asistencia alimentaria, fue bastante dificultosa en la primera etapa. Después, a medida que la cosa fue avanzando, uno pudo detectar una mejora, pero bueno, se da en un marco muy, muy particular, ¿no? Que es en el cambio de gobierno, eh, y además con esta afectación particular del COVID-19 que complejiza todo aún más y que, bueno, lo que personalmente observo es una suerte de corrimiento y de centralidad por ahí en las políticas LGBTIQ que se venían observando hasta hace un tiempo. Bien. Em, Vamos, por ejemplo, ¿tienen ustedes idea cuáles son les comunicaron si en algún momento va a haber algún tipo de mecanismos específicos para desplegar a lo largo del tiempo, post pandemia o en esta pandemia, a pesar del reclamo? Imagino que este no es el único reclamo que han hecho, sino que se viene hablando, este quizás está escrito en documento, pero bueno, con respecto a eso, ¿alguien les dijo si va a haber alguna política para hacer al respecto? ¿Van a realizar algún mecanismo específico? Mirá, la verdad es que lo que se viene, la sensación que venimos teniendo en general, las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ es de bastante descoordinación en el diálogo, bastante, bastante incertidumbre, y de hecho se ve reflejado en el documento cuando nosotros consultamos a la, digamos, al área a cargo de la diversidad en este momento, en este nuevo gobierno, que es la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad,
donde obtuvimos la no respuesta, es decir, obtuvimos el silencio. Claro. Y además, que a la vez es una respuesta también, ¿no? Sí, claramente. Y además, por otro lado, están las voces de los activistas de las organizaciones de la sociedad civil que también tratamos de reflejar, donde lo único que se observa es, bastante descoordinación, bastante ausencia, que esperemos que mejore. Por ahí, no sé, Ile, si vos querés hacer algún aporte desde el ámbito educativo, me parece que sería interesante también. Sí, así como refleja Facundo, puedo complementar que los activistas estaban mencionando un gran corrimiento en materia de política pública en relación a la educación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo entiende esta transición, cómo entiende este gobierno a la educación como una herramienta de formación, como emancipación, en clave? Sería interesante pensarla para el colectivo, ya que todos los gobiernos han sostenido a lo largo de la historia una deuda realmente histórica con el colectivo, y también podemos anexar a los pueblos originarios. Uh-huh. Y creo que es clave pensar la educación en clave socioeducativa, con justicia social. Acá los activistas mencionaban un recorte profundo acerca de sus becas, acerca de la forma de posibilidad de pensarse en una trayectoria formativa. Si no les brindamos herramientas, si no hay una centralidad del Estado pensando en la educación como en clave política pública, ¿qué les espera al colectivo? ¿De qué manera van a poder munirse de herramientas para poder transformar su realidad? ¿Cómo pensamos esa justicia social si no hay una centralidad, si no hay respuestas, si hay una descoordinación, si hay irregularidades? Me parece central pensar la educación como la inclusión socioeducativa y en clave de emancipación, que es lo que reclama los activistas, y hay que enfocar centralmente también allí, ¿no? Que en gestiones anteriores ha habido un salto cualitativo en relación a la adquisición de conocimientos, claro, la adquisición de trayectos formativos que les permitieron a estas personas poder transformar su vida. Y allí está la clave. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Dónde están las voces de los silenciados? Y creo que sostenemos todos y todas que este documento refleja gran ausencia en materia de política pública del Estado. Y creo que provincial hay que desenmascarar y descentrar algunas cosas que están turbias, no resueltas. De hecho, exacto. Sí, perdón, Ileana. En el documento hacen hincapié ustedes que hay un desmantelamiento de las becas de estudios, de los festivales, todo eso que en algún momento se había logrado, ¿no? Así es como lo estás mencionando. La verdad que es para una persona que trata de emanciparse, de formarse, qué herramientas tiene, con qué herramientas cuenta. Vemos una política de Estado cuando hay un recorte, cuando hay un tipo de recorte, qué concepción de sujeto o sujeta sostiene esa política. ¿Qué concepción de sujeto o sujeta de transformación o de ciudadano o ciudadana sostiene esa política cuando hay una ausencia? Entonces ahí es donde tenemos que poner el acento y tenemos que trabajar en colectivo para poder mejorar, para poder transformar, insisto, en clave de justicia social, en clave de inclusión socioeducativa. Si no, la transformación no va a poder ser. Mira, a mí me gustaría hacer una acotación al respecto. Plutarco decía vidas paralelas, y me gustaría hacer una ejemplificación de un documento anterior que a mí me había tocado escribir el año pasado, en septiembre del 2019, como un aporte para la Alianza Argentina de las Organizaciones de la Sociedad Civil en seguimiento de los compromisos internacionales. Esto se había hecho en marco de los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo. Ese año yo presenté un documento a través de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, resaltando dos decretos importantísimos de políticas públicas LGBTIQ. El decreto 126/2015, que es el decreto de la creación de la Subsecretaría de Diversidad Sexual e Identidad de Género, y por el otro el decreto 2332/2016, que crea 4 programas
de políticas de LGBTIQ, de asistencia y protección de los derechos para las personas LGBT, promoción de los derechos LGBT, el fortalecimiento de la sociedad civil y además otro de integral de inclusión para la población trans, que eso fue lo que permitió hacer en su momento la primer encuesta de la población travesti trans, que ahí están los datos dando vuelta y que todavía no los han de alguna manera trabajado, que corresponde a esta nueva gestión hacerlo. Entonces, digamos, si en su momento uno pudo hacer un informe de esas características resultando tan positivo, ¿por qué pasando no hace un año todavía tenemos que escribir un documento de estas características? ¿Por qué no hay una continuidad? Miren, la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, el año pasado, con el cambio de gobierno a nivel nacional, en referencia al plan ENIA, que es el de embarazo en la adolescencia, que es un plan nacional, dijo: ese es un plan que no hay que discontinuarlo, es algo que tiene que continuar. Si en todo caso le quieren cambiar el nombre para identificarse de otra forma, háganlo, no nos importa, pero que la política pública siga estando. Entonces, ¿por qué tenemos que discontinuar tantos programas que fueron buenos y que además son reconocidos internacionalmente? Totalmente. Bueno, chicos, y este documento está claramente dirigido a las autoridades y también creo que tenemos que hacer consciente a la población también, o sea, mostrar este tipo de situaciones que está viviendo un sector de la sociedad que están muy invisibilizadas y también, bueno, llamar a la población y a ver de qué manera, porque dentro, por ejemplo, de la comunidad de trans, travestis, dentro de Santa Fe, hay mucha solidaridad, o sea, ¿cómo continuaron ellos dentro de la pandemia? Con la solidaridad, porque la verdad que, como ustedes explican, del Estado no hubo ayudas. Entonces, también la población debería como involucrarse en esto, ¿no? Me gustaría que le den un mensaje a la población respecto a esta situación y cómo involucrarse. Bueno, principalmente escuchando ya esto es un cambio. Creo que leyendo, informándose y también tratando de compartir con ellas y ellos historias de vida, me parece que es darle voz y voto a un montón de silencios en política pública del Estado, ¿no? Me parece que sí, en algunos aspectos, en algunos espacios e instituciones se está hablando y de hecho se está avanzando. Otro de los temas también importante es la ESI, ¿sí? La educación sexual integral, qué está pasando con ella, por qué no podemos poder revisar esa trayectoria, esa política pública para avanzarla y ayornarla al día de hoy. Me parece que sobre esa es la intervención que tendríamos que hacer todos y todas los actores, les actores en ambos campos, en ambos, construyendo colectivamente. Esa es la transformación, y escuchando principalmente, una escucha activa, una solidaridad, una empatía para poder transformar, descentrarnos muchas veces, principalmente de los prejuicios, principalmente de pensar que todo está resuelto, que es acabado. Digo, ¿de qué manera hacer un diagnóstico profundo con ellas y ellos sobre la realidad y poder actuar? ¿En qué claves? Creo que principalmente está la solidaridad, la empatía, la escucha activa y el poder transformar con ellas y ellos una realidad, y pensando siempre en clave de derechos humanos, justicia social e inclusión. Me parece que si tenemos los objetivos claros donde queremos apuntar, todos nos podemos encontrar para mejorar y transformar la realidad juntos. Bueno, Ileana, me encantaron tus palabras, muchísimas gracias. Gracias a los dos, gracias a vos también, Facundo. Y bueno, estaremos en contacto para ver cómo continúa y cómo avanza esto. Así es, muchísimas gracias, un gusto saludarlos y saludarlas. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchaban a Ileana Sargentoni, también a Facundo Peralta. Ellos componen la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y compartían este documento que escribieron sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en Santa Fe en contexto de COVID-19.